Hola, que el Señor los bendiga. Como siempre que estamos comenzando los cultos, estamos usando esta premisa como, bueno, nosotros tenemos un alma porque Dios nos creó un alma que vive. El alma es un alma viviente. Entonces, como el alma es un alma que vive, el alma tiene pensamientos, en los pensamientos está el entendimiento, el intelecto, el razonamiento, la memoria. El alma tiene voluntad propia y voluntad es capacidad que tenemos en nosotros mismos de tomar decisiones. A eso se le llama la voluntad. Pero el alma también tiene deseos, emociones y tiene sentimiento. El alma es el depósito de nuestra personalidad y cada persona es distinta a los demás. Somos individuos únicos, somos únicos. Ninguno de nosotros es igual a otro. No importa la cantidad de seres humanos que seamos, Dios a todos nos hizo diferentes. Aún los gemelos univitelinos que le llaman en la misma placenta, ellos son personas distintas. Ellos no son iguales. Todos los seres humanos somos diferentes. En el libro de Génesis, vamos a comenzar allí esta mañana, y la relación con Dios no es por obligación, es una cosa voluntaria, porque usted quiere, tiene relación con Dios, porque yo quiero, tengo relación con Dios, y si no quiero, pues no tendré relación con Dios, y vivo con Dios porque yo quiero vivir con Dios. Y el que no quiera vivir con Dios, pues no vivirá con Dios. Es un asunto de la voluntad de nosotros. ¿Por qué Dios hizo el asunto así? Para que la misma persona fuera la que tomara la decisión de si quería o no quería estar con Dios. La relación con Dios no es un asunto de ninguna religión, es un asunto personal. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para Dios. Dios nos hizo a nosotros, nos hizo para Dios. Dios no nos hizo para la religión, nos hizo para Dios. Nosotros no nacimos para la religión, fuimos creados para Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, allí comienzo esta mañana, en el versículo 26. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra. El que está hablando es Dios, el que está hablando es Elohim. Entonces Elohim es el que está creando al hombre. ¿Lo ve? Que Dios es el que está creando al hombre. Y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, en su imagen, en imagen de Dios, creó a él. Lo creó varón, Zahar, masculino, y lo creó hembra, Nequevá, o sea, femenino. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, domínenla, sométanla, y dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, dice así, capítulo 2 del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice así, y el Shaddai Elohim, o sea, Elohim el Todopoderoso, formó al Adán, o sea, al hombre, del polvo de la tierra. Sabemos que lo que formó del polvo de la tierra no fue al hombre, fue el cuerpo del hombre.
De eso que él está hablando allí, es el cuerpo del hombre que él está sacando de la tierra, no al hombre, sino al cuerpo del hombre. Al hombre lo va a hacer a su imagen y semejanza. Y le exhaló en sus fosas nasales, en las fosas nasales del cuerpo de barro que él había formado. O sea, el Señor hizo un cuerpo de barro con la figura de nosotros, como una figura humana, pero era un cuerpo de barro, de una tierra que se llamaba Adamá. Por eso al hombre le colocaron Adán, porque fue sacado el cuerpo del hombre de una tierra que se llamaba Adamá. Entonces, allí hay un cuerpo de barro que ni siquiera todavía es un cuerpo de sangre y carne. Ni siquiera el hombre está metido allá todavía. Entonces, el Padre, a través del Espíritu Santo, sopla sobre ese cuerpo de barro que Él formó. Y cuando Él sopla, ese cuerpo de barro se convierte en un cuerpo de sangre y carne, con un alma metida allá adentro y con un espíritu. Entonces el hombre se levanta con un cuerpo de sangre y carne, con un alma pensante, con un alma que tiene voluntad, con un alma que tiene emociones y con un espíritu conectado directamente con el que lo creó. Y se levantó el hombre como un ser espiritual que tenía un cuerpo de sangre y carne y con un alma que era un alma que vive, un alma que vive. Entonces dice, capítulo 2, versículo 7, y el Shaddai, el Todopoderoso Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y le exhaló en sus fosas nasales el Nismat Haim, o sea, el aliento de vida. Hizo que ese cuerpo viviera y que tuviera dentro un alma y que tuviera un espíritu. Y el hombre se transformó en un ser humano, se transformó en un ser humano por el poder de Dios. O sea, el que nos hizo fue Dios. Y nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Entonces, el alma es un alma que vive, es un alma viviente. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15 dice así, libro de Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. El primer hombre, el que vimos que Dios formó del polvo de la tierra, dice, es del polvo de la tierra, dice allí, porque fue, el cuerpo de ese hombre fue sacado del polvo de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el soberano, o sea, Cristo Jesús, Yahshua, es de los cielos. O sea, no de la tierra, sino de los cielos. Versículo 48. Así, ¿cuál es el terrenal? O sea, Adán, así también somos nosotros terrenales porque nacemos de Adán. ¿Y cuál es el del cielo? O sea, Cristo Jesús, así también nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. O sea, cuando nacemos de Adán, somos como Adán. Pero si nacemos de Cristo Jesús, debemos ser como Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es eso? Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, que fue hecho un alma viviente, o sea, un alma que vive, ¿o no? El postrer Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es un espíritu vivificante, o sea, espíritu que da verdadera vida, verdadera vida. Espíritu que da verdadera vida. Bueno, cuando Adán comenzó a tener familia, Adán ya había caído. Entonces dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, pues lo hizo a su imagen y semejanza de Dios. Pero que cuando Adán comenzó a tener familia, la familia de Adán ya no era a imagen y semejanza de Dios, era a imagen y semejanza de Adán. ¿Entienden esa parte? O sea, cuando Dios nos hizo, éramos imagen y semejanza de Dios. Pero Adán perdió esa imagen y esa semejanza.
Entonces, cuando Adán comenzó a tener familia, la familia de Adán ya no era imagen y semejanza de Dios. Era imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Eso. Versículo, capítulo 5. Versículo 1. Los descendientes de Adán. Este es el rollo, o sea, el libro de la familia de Adán, de todos los seres humanos, de la familia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, en imagen de Dios lo hizo. El día en que creó Dios al hombre, en imagen de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón, Zahar, masculino, y hembra, Nequevá, más femenino los creó. Y los bendijo Dios, y llamó el nombre de ellos Adán, la primera sangre, porque Adán fue sacado de una tierra que se llama Adamá. El día en que fueron criados, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo. ¿A qué? A su imagen. ¿De quién? De Adán. ¿Como semejanza de quién? De Adán. Y llamó su nombre Sé. O sea, ya los hijos de Adán no eran semejanza e imagen de Dios. Eran semejanza e imagen de Adán. ¿Ya lo vio? ¿Lo vio? Bueno, ¿cómo fue eso? Eso fue por lo siguiente. Esto fue lo que pasó. Libro de Génesis capítulo 2. Entonces dice, aquí, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y el Shaddai, es decir, el Todopoderoso Elohim, le ordenó al hombre, o sea, ¿a quién? A Adán, porque él era su creador. Entonces le ordenó, diciendo, de todo árbol del jardín del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, pues el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ya sabemos nosotros lo que pasó, que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros sabemos lo que significa ese árbol. Ese árbol significa que yo soy Dios. Y como yo soy Dios, yo tomo mis propias decisiones, porque yo soy Dios. Entonces, Satanás le hizo creer al hombre que el hombre era Dios. Y al ser Dios, ¿cómo se va a sujetar a Dios si Él es Dios? Entonces, como el hombre que creyó que era Dios, ¿para qué se sujeta a Dios? Si usted cree que es Dios, ¿para qué se sujeta a Dios si usted es Dios? ¿Para qué le pide un consentimiento a Dios si usted es Dios? ¿Para qué va a hablar con Dios si usted es Dios? Eso significa que usted puede tomar sus propias decisiones sin contar con Dios porque usted mismo es Dios. Ese que es el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Entonces el hombre pensó que como él era Dios, entonces él podía tomar sus propias decisiones. A eso es lo que se le llama el hombre se volvió carnal. El hombre se volvió carnal. ¿Entienden? A eso es lo que se le dice el hombre se volvió carnal. Libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6. ¿Qué es un hombre carnal entonces? Un hombre carnal es una persona, sea hombre o mujer, que toma sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. No importa que diga que es cristiano, que es creyente, que es judío, toma sus propias decisiones. Entonces, al tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios, es un hombre o una mujer carnal. ¿Por qué es carnal? Porque toma sus propias decisiones y no tiene en cuenta a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Eso fue lo que le dijo Satanás al hombre. Vos podés tomar tus propias decisiones. ¿Para qué tomas en cuenta a Dios? No lo tomes en cuenta. Que vos mismo sos Dios. ¿Por qué vas a contar con Él si vos sos Dios? Vos sos igual a Él. ¿Se acuerda que le dijo,
ustedes no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, ustedes serán ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal, o sea, tomando sus ¿qué? Sus propias decisiones. Entonces no lo tomas en cuenta. Hacer las cosas como tú quieras. ¿Para qué lo tomas en cuenta? A eso es lo que se le llama que la persona es carnal. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Adamá, la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. De hecho, no voy a hablar de esta parte porque no voy a hablar de esa parte. Voy a hablar de lo que sigue. Entonces dice, y ocurrió que cuando el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de los soberanos, o sea, los ángeles, vieron que las hijas del hombre eran buenas. Eso es lo que dice, que eran buenas. En esta Biblia dice que ellas eran buenas. Es lo mismo que usted dice cuando ve una mujer, usted dice, uy, está buena. Lo mismo dicen los ángeles. Lo mismo dijeron esos ángeles, lo mismo que, ¿por qué? Porque esos ángeles ya eran ¿qué? Esos ángeles ya eran carnales. ¿Ya lo entiende? Esos ángeles eran carnales. Entonces, como ellos eran carnales, entonces ellos ya veían a las mujeres buenas. Así como los seres humanos, como el hombre. Cuando usted ve una mujer bonita, usted lo primero que piensa, usted no dice, uy, qué inteligente. ¿O no? Usted lo primero que se le viene a la cabeza, uy, que dice que está buena, ¿no? Lo mismo piensan los ángeles, porque son carnales. Pero estos ángeles son ángeles ¿qué? Esos, son ángeles caídos. Piensan lo mismo que piensa uno. Los ángeles caídos piensan lo mismo que piensa uno, porque son caídos. Bueno, pero dice aquí, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no contenderá. ¿Una contienda qué es? Es una guerra, es una pelea, es una disputa. Entonces aquí hay una guerra, una pelea entre Dios y ¿quién? Y el hombre. ¿Cuál es la causa? La causa es, mire, porque ciertamente él es ¿qué? Él es carnal. Entonces, lo que se llama ser carnal es lo que hace que haya una guerra, una disputa entre Dios y el hombre y esa persona. ¿Por qué? Porque ser carnal es que la persona dice, yo no voy a hacer lo que Dios dice que uno haga. No es que yo puedo tomar mis propias decisiones. Es que yo también puedo hacer lo que yo quiero. Eso es que ser carnal. Ese fue el problema que tuvo Satanás allá en el cielo. Y ese es el problema que tuvo Adán y el problema que tienen todos los seres humanos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre ¿qué es? Es carne, o sea, ¿es qué? Es carnal, mas serán sus días 120 años. Cuando dice, mas serán sus días 120 años, lo podemos tomar de varias formas. En este tiempo de Adán, el Señor le dio a Adán, o a la generación de Adán, 120 años, a ver si alguno se arrepentía. O sea que Adán estuvo predicando durante 120 años. Pero Adán hizo el arca en 5 años. Pero Noé hizo el arca en 5 años. Entonces, Noé estuvo predicando durante 120 años. Ninguno se convirtió, solamente la familia de Noé. Entonces, como no se convirtieron, pues todos se murieron. Solamente se salvó la familia de Noé. Pero este 120 es el número que tiene que ver con el jubileo. Jubileo es el número 50. Y el jubileo tiene que ver con el plan de Dios para arreglar todas las cosas aquí en la tierra. Entonces, este número 120 se multiplica por 50. Y al multiplicarse por 50 da 6.000 años. 6.000 años es el tiempo en que Dios le dio al hombre. Después de esos 6.000 años, el que toma las riendas es Cristo Jesús. Y esos 6.000 años son los que están próximos a acabarse. O sea, ya estamos próximos a que se terminen estos 6.000 años. Estos 6.000 años se acaban en el año 2017. En el año 2017 se cumplen
estos 120 años. Es el jubileo 120. Significa que ya estamos pronto a que Mashiach tome la rienda de la tierra. Significa que ya estamos pronto al fin de los tiempos. Por eso es que el Señor está pues predicándole y hablándole esto al pueblo, para que el pueblo se ponga pues en la línea con el Señor, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ustedes saben eso. Pero vámonos para otra parte de la Biblia. Entonces el hombre se volvió carnal. Entonces el interés de Dios, ¿cuál era? Pues que el hombre fuera espiritual. Porque al ser el hombre carnal, tomaba sus propias decisiones, hacía las cosas como él quisiera, no se sujetaba a Dios, no se sometía a Dios, hacía como él pensaba, hacía como él sentía, hacía como él quería, pero no hacía como Dios decía. A eso es lo que se le llama la persona es carnal. No importa que sea creyente, pero es carnal. ¿Por qué es carnal? Porque la persona siempre toma sus propias decisiones y no tiene en cuenta a quién, a Dios. Entonces la palabra carnal no tiene que ver específicamente con el cuerpo físico. No tiene que ver con el cuerpo físico. Cuando Cristo Jesús viene, que viene a salvarnos a nosotros, la Biblia explica que Cristo Jesús viene en un cuerpo de sangre y carne. Pero Cristo Jesús, aunque estaba en un cuerpo de sangre y carne, en su pensar, en su obrar, en su sentir, en su toma de decisiones, no podía ser un hombre carnal. Tenía que ser una persona que siempre que iba a tomar decisiones, las tenía que someter a la voluntad del Padre, indicando que él, aunque estaba en un cuerpo de sangre y carne, él no era carnal en su proceder, él era un hombre espiritual. O sea que él, aunque fue hecho igualito que Adán, él no iba a hacer lo que Adán hizo, que Adán tomó sus propias decisiones, que él iba a hacer las cosas como ¿qué? Como el Padre le dijera que él hiciera, porque él era un hombre espiritual. ¿Ya lo estamos entendiendo? Porque él era un hombre espiritual. Entonces ahí entra la voluntad. Porque la voluntad es capacidad de uno tomar sus propias decisiones. Entonces, aunque Cristo Jesús podía tomar sus propias decisiones, él tomó una gran decisión de ser un hombre espiritual o de continuar siendo un hombre espiritual. Entonces, por eso era que usted siempre lo ve que él, antes de tomar decisiones, siempre la sujeta a la voluntad del Padre. Significa que si usted es una persona espiritual, usted toda decisión que vaya a tomar, la debe someter a la voluntad del Padre, porque se supone que usted es una persona espiritual. Pero aunque usted diga que es creyente en Mashiach, en Cristo Jesús, si usted no es una persona espiritual, significa que usted cuando hace lo que hace, usted nunca lo sujeta a la voluntad del Padre. Usted cuando hace su negocio, usted no tiene en cuenta a Dios. Si usted se va a casar, usted no tiene en cuenta a Dios. Si usted va a viajar, usted no tiene en cuenta a Dios. Si usted va a hacer lo que va a hacer, usted nunca tiene en cuenta a Dios, aunque usted diga que es creyente. Puede que sea un creyente, pero no es un creyente espiritual, es un creyente carnal, porque usted nunca tiene en cuenta a Dios para la toma de decisiones. ¿Estamos entendiendo esa parte, cierto? Bueno, cuando Cristo Jesús viene con un cuerpo de sangre y carne. Libro de Hebreos dice así. Hebreos capítulo 2, primeramente. Libro de Hebreos capítulo 2, primeramente. Versículo 14. Dice así. Así que por cuanto los hijos, es decir, nosotros, a las personas que Él viene a salvar,
han tenido en común participar de carne y sangre. Carne y sangre significa somos seres humanos que tenemos un cuerpo ¿de qué? De carne y sangre. Él, para poder salvarnos a nosotros, también participó de lo mismo, es decir, va a venir con un cuerpo ¿qué? De sangre y carne, para que se vea que Él es igual a nosotros. Pero la diferencia es que Él no es ¿qué? Que Él no es carnal. ¿Él es qué? Él es espiritual. Por lo tanto, por cuanto las personas que Cristo Jesús venía a salvar, es decir, nosotros, compartían una naturaleza física común como seres humanos, y esa naturaleza física común es un cuerpo ¿de qué? De carne y sangre. Él se hizo como ellos, o sea, como nosotros, o sea, tenía un cuerpo ¿de qué? De carne y sangre, y compartió la misma naturaleza humana, de carne y sangre, pero físicamente, o sea, el cuerpo de sangre y carne, y él tenía su alma y él tenía un espíritu. Entonces dice, para que por la muerte de él hiciera inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte, es decir, ¿a quién? A Satanás. O sea que el que tenía el poder sobre la muerte, ¿quién era? Satanás. Para él poder hacer inefectivo el poder del diablo. Por eso, cuando usted se sujeta a Dios, el poder del diablo es inefectivo contra usted. ¿Ya lo entiende? Entonces, el poder del diablo fue inefectivo contra Cristo, porque Cristo ¿se qué? Se sujetaba al Padre. ¿Ya lo entiende? Entonces, vuelvo y repito, cuando usted se sujeta a Dios, el diablo no tiene poder sobre usted. Por eso es que la Biblia dice, someteos pues ¿a quién? De esa forma le resistís ¿a quién? Y él tiene que ¿qué? Salir corriendo, porque sabe que no puede con vos, porque tú estás sujeto a Dios. Alabe lo que él vive. Es eso. Por eso es que para que el diablo pudiera hacer algo contra Adán y Eva, él hizo una cosa. Debo hacer que ellos no se sujeten a la voluntad de Dios para yo poder tener poder sobre ellos. ¿Ya lo entendió? Entonces, cuando Adán y Eva no se sujetaron a Dios, entonces el diablo de esa forma fue que comenzó a tener poder sobre toda la humanidad. Y como la humanidad no se sujeta a Dios, entonces el diablo tiene poder sobre la humanidad. Por eso es que el diablo puede manejar a la humanidad, porque la humanidad no se sujeta a Dios. Por eso es que al diablo le llaman el príncipe de este mundo. Por eso es que él maneja el mundo. Porque él está manejando un mundo de gente que no se sujeta a Dios. Y al no sujetarse a Dios, él tiene poder sobre toda esa gente. Y él puede hacer con toda esa gente lo que él quiera. Por una sencilla razón. Porque esa gente no se sujeta a Dios. Pero de esa gente, el que se sujete a Dios, ya él no tiene poder sobre esa persona. De esa forma es que uno se libra del poder del diablo. De la única forma que uno se libra del poder del diablo es que uno aprenda a someterse a Dios. Y en la medida en que uno se va sometiendo a Dios, realmente el diablo no puede ejercer poder sobre ti, porque tú estás aprendiendo a someterse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? A someternos a Dios. Es decir, estamos aprendiendo a ser personas ¿qué? ¿A ser personas qué? Eso es. ¿Qué es ser una persona espiritual? Es aprender a someterse a Dios. Eso es que es ser espiritual. Ser espiritual no es porque usted tiene el escapulario, porque usted tiene la Virgen, porque usted tiene el santo, porque usted va de rodillas a buga. Entonces la gente dice, ¿qué espiritual? No se trata de eso. Ser espiritual es porque usted hace la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre es que usted es una persona espiritual. De lo contrario,
No es espiritual, es espiritista, que es distinto. No confunda espiritista con espiritual. Espiritual es el que hace la voluntad del Padre. Y espiritista el que hace lo que quiera. Ese es espiritista. ¿Estamos aprendiendo esa parte? Bueno. Libro de Hebreos capítulo 10. Dice así. Hebreos capítulo 10. Versículo 4. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos para expiación de los pecados no podían quitar los pecados. Hebreos 10, 4. Ahora versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién va entrando en el mundo? Cristo Jesús. Y al entrar en el mundo tiene que entrar ¿con qué? Con un cuerpo de sangre y carne. O sea, me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda de animales y ofrendas vegetales no quisiste para poder salvar al hombre. Más me preparaste cuerpo de sangre y carne. Mas Dios le preparó a él un cuerpo de ¿qué? De sangre y carne para que naciera como ¿quién? Como hombre, porque como hombre era que él podía morir. Pero siendo un hombre ¿qué? Eso, un hombre espiritual, sujeto 100% ¿a quién? Al Padre. Y al morir como un hombre espiritual, entonces no había problema, porque al morir él como un hombre espiritual, significa sujeto al Padre, o sea que el diablo no puede hacer nada contra él, porque es un hombre espiritual. Significa que el diablo no puede hacer nada contra usted cuando usted es una persona ¿qué? Espiritual. Por eso es que Cristo Jesús murió como un hombre espiritual. O sea, guiado por ¿quién? Eso, guiado por el Espíritu Santo, sujeto al Padre a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Libro de Hebreos capítulo 9. Libro de Hebreos capítulo 9. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos servía para limpiar en cuanto a la purificación de la carne. Está hablando en términos espirituales. O sea que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda carnalidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue limpiada la carnalidad de nosotros? ¿Por qué nos condenamos? Por la carnalidad. ¿Qué es lo que condena al hombre? La carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? Hacer las cosas como uno quiere. Eso es lo que lo condena a uno. O sea que por eso es que Dios dice que es uno mismo el que se condena, no Dios. ¿Por qué se condena a uno mismo? Uno se condena a uno mismo porque resulta que uno no está haciendo lo que Dios dice. Uno está haciendo es lo que uno quiere. Al hacer uno lo que uno quiere, uno mismo se está condenando. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque ellos quisieron hacer fue lo que ¿qué? Lo que ellos quisieron, no lo que Dios les dijo. Por eso fue que ellos cayeron. Entonces, ¿qué es lo que lo mata a uno? La carnalidad. La carnalidad es la que condena al ser humano. Bueno, entonces, para Dios matar esa carnalidad que condena al ser humano, entonces Dios va a mandar a un hombre sin pecado, igual a nosotros, sin carnalidad, sino un hombre sujeto a Dios, pero que va a llevar nuestra carnalidad. Se lo voy a decir de otra forma en el libro de Romanos capítulo 8, para que usted lo entienda. Romanos capítulo 8. Cuando usted entienda esto que Dios le está explicando ahora en este momento, usted se dará cuenta por qué es que hay que hacer la ¿qué? La voluntad de Dios. Es por eso. Dios le está explicando por qué es que Él dice, hace mi voluntad. ¿Por qué Él dice eso? No es por mortificarle la vida a usted, es por hacerle a usted un bien. Libro de Romanos capítulo 8.
¿Viviendo en quién? En el Espíritu. O sea, ¿sin qué? Eso, sin carnalidad. ¿Bajo la guía de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces explica, los que ya no andan conforme a la carne, o sea, personas que no pretenden hacer su propia voluntad, aunque cometan errores, pero no pretenden hacer su propia voluntad, sino conforme al Espíritu, o sea, que ellos pretenden y quieren hacer la ¿qué? La voluntad del Padre, o sea, que están aprendiendo a hacer la ¿qué? La voluntad del Padre, porque ellos no sabían cómo hacer la voluntad del Padre y ahora el Espíritu Santo les está enseñando cómo hacer la ¿qué? La voluntad del Padre, por lo tanto son personas ¿qué? Espirituales. No está diciendo Dios que no pecan, sino que son personas que están aprendiendo a caminar en la voluntad del Padre. Y todavía estamos aprendiendo a caminar en la voluntad del Padre. Que eso es lo importante, que usted quiere caminar en la ¿qué? En la voluntad del Padre. No importa que cometa errores, pero usted quiere caminar en la voluntad del Padre. Entonces dice, los que ya no andan conforme a la ¿qué? Sino conforme al Espíritu. O sea, los que ya no andan queriendo seguir haciendo las cosas como ¿qué? Como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos desean, su propia voluntad, sino que ellos quieren aprender a hacer las cosas como Dios está diciendo que ¿qué? Que sean hechas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me enseña a usted, me enseña a mí que hay que aprender a hacer las cosas como ¿qué? Como Dios quiere que sean hechas. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley del Espíritu Santo que nos enseña a hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Y cuando Él dice la ley del pecado es una ley que vive en nosotros, que nos incita a hacer lo contrario de lo que Dios está diciendo que hagamos. Estamos aprendiendo esa parte, ¿cierto? Bueno. Porque lo que era imposible para la ley literal, la ley escrita pues, literal, por sí sola, por la debilidad de nuestra carnalidad, que nosotros no teníamos como esa tendencia a hacer las cosas como ¿qué? Como Dios mandaba, sino que teníamos por Adán la tendencia a hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Hago lo que quiero, me voy cuando quiero, me caso con el que quiero, hago el negocio que quiero, bueno, y como dice una doctrina por ahí, mato al que quiero, tomo trago cuando quiero, bueno, hago lo que quiero porque Cristo ya pagó. Y resulta que no es así, que Cristo pagó, pero era para darnos la oportunidad de que nosotros volviéramos a entrar otra vez en Dios y que empezáramos a ser personas ¿qué? Espirituales. Es la oportunidad que Él nos está dando para que volvamos a ser como Dios siempre quiso que ¿qué? Que fuéramos. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley literal por sí sola, por la debilidad de nuestra carnalidad, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, con carne sujeta a la posibilidad de pecar. O sea que Cristo Jesús estaba sujeto a la posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque era un hombre como nosotros. Pero como Él sabía que estaba sujeto a la posibilidad de pecar, como Adán, que estaba sujeto a la posibilidad de pecar y pecó. Entonces, Cristo Jesús se curó en salud, como dicen. ¿Cómo se curó en salud? Sujetándose ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él dijo, me voy a curar en salud, me sujeto al Espíritu Santo, porque yo soy un hombre sujeto a la ¿qué? A la posibilidad de pecar. O sea, Él dijo, yo no soy pecador, pero aquí como estoy como un hombre. O sea, que estoy expuesto a la posibilidad de pecar. Estaba tan expuesto a la posibilidad de pecar, que por eso era que Satanás lo atacaba con todo lo que tenía. Por eso era que Satanás lo tentaba.
Porque Satanás decía, es que este está bajo la posibilidad de pecar, este no ha pecado, pero este está bajo la posibilidad de pecar. Y yo quiero que esa posibilidad se cumpla. Entonces lo atacaba con todo lo que tenía. Entonces Cristo Jesús tenía que defenderse con todo lo que tenía. Entonces una guerra espiritual tremenda. Satanás a que te cae y Cristo Jesús a que te caes vos. Y entonces estaban en esa. Y Cristo Jesús con todo agarrado del Espíritu Santo a no dejarse caer. Y el diablo a que te cae. Y Cristo Jesús agarrado del Espíritu Santo a no dejarse caer. Hasta que se cumplió el tiempo. Entonces cuando se cumplió el tiempo, allí vamos a Hebreos otra vez, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Cuando se cumplió el tiempo fue cuando Cristo cumplió ya su ministerio de 3 años y ¿qué? Y medio. 3 años y medio. Que significaba aquí se acaba la carne. Aquí muere la carne. Por eso fue un ministerio de 3 años y medio. Porque para eso fue que apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las ¿qué? Las obras del diablo. Por eso es que el ministerio de él no duró 3 años, duró 3 años y medio. ¿Por qué? Porque 3 años y medio es lo mismo que usted cogiera un 7 y lo ¿qué? Y lo parte por la mitad. ¿Ya lo entendió? 7 ¿qué es? Es perfecto. Entonces, si usted, 7 significa es perfecto, espiritual. Pero si usted coge 7 y lo parte por la mitad significa es carnal. 3 y medio es carnal. Por eso es que el ministerio del anticristo dura 3 años y medio, porque él es la carnalidad en persona. Si Cristo era la voluntad de Dios en persona, el anticristo es lo contrario de la voluntad de Dios en persona. Por eso es que Cristo Jesús es 7 y el anticristo es 3 y medio. Y por eso es que el ministerio de Cristo Jesús duró 3 años y medio, porque el propósito de él era matar todo lo que tuviera que ver con el anticristo. O sea, todo lo que tuviera que ver, que viniera en contra de Cristo Jesús, que era la persona que personificaba a todos aquellos que se sujetan al Padre 100%, que es lo contrario del anticristo. Entonces dice, capítulo 9, dice así, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos servía para limpiar en cuanto a la purificación de la carnalidad, ¿cierto? Entonces Dios nos limpia del pecado que viene de la carnalidad a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Porque lo que produce el pecado, ¿qué es? La carnalidad. O sea que la gente no hace la ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de la consecuencia de la carnalidad. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Machía, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? O sea que él se aferró ¿a quién? Al Espíritu Santo para poder entregarse a Dios sin qué? Sin mancha. Limpiará nuestras conciencias. O sea, la conciencia es la que nos dice que somos ¿qué? Pecadores. Limpiará nuestras conciencias ¿de qué? De las obras que nos llevan a la muerte para que sirvan al Elohim vivo. Entonces, cuando nosotros, por eso es que dice, tenemos conciencia de pecado. Por eso es que para Dios redarguirnos usa la conciencia. La conciencia nos redarguye, o sea, nos dice al alma, le dice, alma, vos sos pecador. Entonces ahí es que entra la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aunque seamos pecadores, la sangre de Cristo Jesús te dice, pero tranquilo, la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Entonces ya sabemos que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. O sea, nos limpia la conciencia de toda obra ¿qué? De toda obra muerta. O sea, de las consecuencias del ¿qué? Del pecado. Exactamente. Entonces se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Libro de Mateo capítulo 6 dice así. Libro de Mateo capítulo 6 dice así.
Mateo capítulo 6. Dice así, versículo 10. Venga tu reino, o sea, tu gobierno, ¿cierto? Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así también que se haga donde. En la tierra, porque en el tercer cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. En el tercer cielo, el único lugar del universo donde se hace la voluntad de Dios al 100% en el cielo. Y todo aquel que estaba allá en el cielo y que no quiso hacer la voluntad de Dios fue sacado de allí. Sálganse de aquí. Porque ustedes no quieren hacer la qué? La voluntad del Padre. Entonces, vino acá e incitó al mundo a que no hiciera la qué? La voluntad del Padre. Entonces, Dios de su infinita misericordia mandó a Cristo Jesús para poder resolver el problema. Entonces, Cristo Jesús es la solución al problema del hombre. Cristo Jesús no le trae problema a usted. Viene a resolvérselos. Entienda eso. Cristo Jesús no es enemigo suyo, porque usted empieza a pensar, sí, si me meto a esa religión, me van a decir que no tome trago, que no fume, que no trasnoche, que no rumbee, que no ande con mujeres. Me prohíben mucho, no me meto a esa religión. Porque usted piensa eso. Pero ¿sabe quién está hablando allí? Su carnalidad. Pero usted no sabe que esa carnalidad lo va a matar y lo va a destruir. Porque así es que es. O sea, es tan ciega la carnalidad que la persona no sabe que esa misma carnalidad es que lo va a matar. Que no es Dios, es esa carnalidad. O sea que es la misma persona que se está matando. Y no entiende esa parte. Y que Dios quiere ayudarlo, que Dios quiere hacer algo por la persona. ¿Cuándo uno entiende eso? Cuando uno es convencido por el Espíritu Santo y uno comienza a entender estas cosas, uno entiende, uy Dios, o sea que yo mismo me estaba dañando, yo mismo me estaba destruyendo y el propósito tuyo siempre ha sido hacer un bien a mi vida. Entonces ahí es que uno le abre su corazón a Dios y dice, Dios, hace conmigo lo que quieras porque lo que tú quieras hacer conmigo es bueno. Alabe lo que Él vive. De eso se trata. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la ¿qué? Que está en los cielos. O sea, ya ve la importancia de hacer la ¿qué? La voluntad. O sea que el que está en el reino de los cielos se caracteriza porque ¿qué? Porque hace la voluntad del Padre. Por eso es que está en el reino de los cielos. Porque si no estaría en el reino de las ¿qué? De las tinieblas, que es hacer lo contrario de lo que dice el Padre. Capítulo 12, versículo 50. Capítulo 12 dice así. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora en el capítulo 26. Capítulo 26, libro de Mateo, versículo 42. Aquí dice en el versículo 36, Jesús ora ¿dónde? Jesús era un hombre, 100% hombre. Lo que pasa es que era un hombre espiritual, engendrado por el Espíritu Santo. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oró. Getsemaní es como si dijéramos lo siguiente. Aquí Dios te va a examinar a ver si aprendiste a hacer la voluntad de Dios o no. Eso es Getsemaní. Ahí Dios te va a examinar y te va a hacer un examen a ver si ya aprendiste a hacer la voluntad de Dios o no. Porque uno aprende a hacer la voluntad de Dios. La joven se va a casar. Entonces, la joven no se puede casar porque sí. Si la joven es de Dios. Entonces, la joven va y habla con Dios. Y le dice, Dios, me quiero casar. Esto lo voy a colocar bajo tu consideración. Tengo un joven ojiazul, muy lindo el muchacho.
pero vengo bajo tu consideración. Me caso si tú me dices que ese ojiazul es el hombre. Y si ese no es el hombre, no me caso. ¿Entiende? Pero mire que Dios, ¿cómo es Dios? Muchas veces la muchacha quiere a un hombre de ojos azules, pero resulta que un trompón anda atrás de ella. Y la muchacha al trompón le está haciendo el feo. No, que ese trompón, que bueno, yo quiero mi ojo azul. Cuando la muchacha va y coloca eso bajo la consideración de Dios, como Dios conoce al trompón y conoce al de ojos azules, imagínese que Dios le dice el trompón. ¿Usted se imagina la muchacha cómo reacciona? Pero si la muchacha es espiritual, ¿qué hace ella? Dios, gracias por mi trompón. Si tú me lo das, yo lo cojo. ¿O no? Si la muchacha no es espiritual, la muchacha dice, no, Dios, ¿cuál trompón? Yo me voy a casar con mi ojo azul, querrás o no querrás. Como pasó por encima de la voluntad de Dios, sépase que el hombre va a sacar las uñas. Si de almuerzo es pata, y por la noche pata. Eso, sancocho de pata. La muchacha comienza a quejarse. ¿Qué le dice Dios? Pues no te dije que el trompón y te fuiste con tu ojo azul, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, allí es que Dios muestra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros tenemos por nosotros mismos, por no buscar la ¿qué? La voluntad del Padre. Alabe lo que Él vive. Es sencillo. ¿Por qué? Porque miren, de pronto la muchacha piensa, y ese trompón, y si le pregunta a Dios, ¿y por qué lo hiciste trompón? Decirle a él que te diga por qué. Y él le dice, para besarte mejor, tranquila. ¿O no? Para que usted vea que también tiene sus cosas buenas, ¿o no? Es que Dios no se equivoca, ¿o no se equivoca Dios? Ahora, si es ojón, pues para verte mejor, no hay problema. O sea que no hay problema. Dios no se equivoca. Algo bueno tiene el hombre en la trompa o en los ojos, donde sea, donde Dios diga. ¿O no? Es que Dios no da nada malo. ¿Por qué le va a dar algo malo? Dios es bueno. Después la muchacha le saca gusto a su trompón. Eso sabe, eso no es problema. Y después nosotros le sacamos gusto a la cosa que aparentemente no queríamos. Y Dios dijo, esa es. Y después, uy, qué gusto esto, Dios, gracias. Yo estaba equivocado. Porque así es que funciona con Dios. Libro de Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Oro, ¿qué es lo que él está buscando? ¿Qué es lo que él está buscando? Claro. O sea, siempre que usted va a tomar una decisión, espérense, aquí ya vengo. ¿Qué va a hacer usted? Fue a orar. ¿Qué va a buscar usted? La voluntad del Padre. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es que es un hombre espiritual. ¿Ya lo vio? Eso es que es espiritual. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Eso es que es ser espiritual. Ser espiritual no es volar por las nubes, no. Ser espiritual es que estamos en la tierra. Y que las decisiones que tomemos en la tierra, que están bajo ¿qué? Bajo la voluntad del Padre. Eso es que es ser espiritual. Mire que para ser espiritual no se necesita mucho. Mire, no se necesita tener alitas y salir volando, no. No se tiene que tomar un Red Bull para salir volando como un ala, no. Simplemente, Dios, voy a poner esto bajo tu consideración. Porque donde no lo ponga bajo la consideración de Dios, va a problema que se le va a formar. Entonces dice, el problema del mundo es ese. El problema que el mundo tiene no es problema de plata. Es que el mundo
no está colocando las cosas bajo la consideración de Dios. El mundo no tiene en cuenta a Dios. No haga usted lo mismo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? ¿Dispuesto a qué? ¿A buscar la qué? La voluntad del Padre. ¿Ya lo ve? Pero la carne, ¿qué es? Es débil. Es débil para meterse a la qué? A la voluntad del Padre. Es eso. El espíritu es fuerte para buscar la voluntad del Padre. La carne es débil. La carne nunca buscará la voluntad del Padre. Por eso es que el Señor dice, deben aprender a ser ¿qué? Espirituales. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Bueno, estamos aprendiendo esa parte, ¿cierto? Ahora miremos esto. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu tiene sus capacidades, que son capacidades espirituales, para que uno pueda aprender a hacer la ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces el espíritu tiene conciencia, para que uno aprenda a escuchar que Dios le dice, por ahí no es, no se meta por ahí, no haga eso así. Esa es la conciencia, el guía interno. El espíritu tiene una parte que se llama la comunión, para que uno aprenda a tener relación íntima con Dios. El espíritu tiene una parte que se llama revelación, donde Dios nos muestra las cosas para que la forma de pensar de nosotros cambie. El espíritu tiene una parte que se llama el discernimiento, para que uno capte y perciba lo que es de Dios de lo que no es de Dios. El espíritu tiene una parte que se llama la adoración, para que uno aprenda a hacer las cosas como Dios manda, porque adorar a Dios, ¿qué es? Hacer la voluntad del Padre. ¿Ya lo vio? Eso es espiritual. Por eso es que dice, el espíritu, a la verdad, está dispuesto a lo que Dios quiera, pero el hombre en su carne es débil para hacer la ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, ya sabemos lo que es entonces la carnalidad. O sea, la carnalidad, ¿dónde la tenemos? En el alma. La carnalidad, ¿dónde la tenemos? En el alma. ¿Y cómo manifestamos esa carnalidad? ¿A través de qué? Del cuerpo físico. Se lo muestro de la siguiente forma. Cuando usted ve un muerto, un cuerpo muerto, ese cuerpo no hace nada. Él está allí. Él no va a hacer nunca más nada. Porque la persona que hacía algo con ese cuerpo, ¿quién era? La persona que estaba dentro de ese cuerpo. Pero esa persona ya no está dentro de ese cuerpo porque ya se murió físicamente. Entonces ese cuerpo ya no va a hacer nada. El carnal ya salió de allí. Entonces, ¿quién era el carnal? El alma. Pero como el alma para estar en la tierra necesita el cuerpo, entonces ella está muy ligada al cuerpo, porque el cuerpo es que le permite al alma poder hacer lo que ella quiera aquí en la tierra. O sea, el alma sin el cuerpo no puede hacer aquí nada. Ella hace algo en la tierra es si tiene cuerpo. Entonces por eso es que el alma está muy ligada al cuerpo, porque él es el vehículo. A través del cuerpo es que uno manifiesta, uno ve, uno oye, uno siente. ¿O no? Si una persona quiere ir a tomar trago, ¿qué necesita? El cuerpo. ¿O usted cree que los muertos están sentados en la cantina tomando trago? Eso es lo que dice la religión. Por eso es que cuando están tomando trago hay que para el muerto y echan un poquito así. ¿Se acuerda? Porque creen que el muerto está ahí tomando trago. ¿Tomando trago dónde? ¿Qué muerto toma trago? ¿Ah? Miren los pensamientos que tienen. Entonces, la persona que tiene problema con las drogas, ¿qué usa? El cuerpo. La persona tiene que usar el cuerpo. El hombre que se acuesta con una mujer, ¿qué usa? El cuerpo. Porque es con el cuerpo que se acuesta con la mujer. Sin el cuerpo no puede hacer eso. Entonces, todo lo que el alma hace aquí en la tierra, ¿con qué lo hace? Con el cuerpo. Aunque la Biblia también explica que hay cosas que el alma no necesita el cuerpo, sino que necesita la mente. Por ejemplo, un hombre ve una mujer
Y entonces la mujer viene y él va. Después viene otra de allá para acá. Después viene otra de allá para acá. Y entonces él se la pasa así como un ventilador en un centro comercial. La imagen de esa mujer bien buena, bien bonita, se le quedó aquí. Entonces él comienza a pensar aquí y la voy desnudando y le quito la blusa y le quito el interior y esta beringa y entonces me la acuesto encima. Él no está usando el cuerpo, él es que está usando la mente. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que el Señor dijo. El que mira a una mujer y piensa aquí en su mente que se está acostando con ella, está adulterando. ¿Ya lo vio? Eso fue lo que él dijo. O sea que muchas cosas el alma la hace con el cuerpo porque tiene que usar el cuerpo, pero muchas otras cosas las hace ¿con qué? Con la mente. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces usted ve a la persona, usted no le dice nada, pero usted piensa aquí, ay, pero tan feo que viste, mira cómo, aquí ya está pensando, mira esa mujer cómo viste de feo aquí. ¿Con quién lo está haciendo? Pero mira tan feo que camina. Usted mismo se está diciendo a usted mismo, aquí usted piensa, ¿qué piensa? Lo está haciendo con la mente. Por eso es que el Señor dice que ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado. Porque el que no peca con el cuerpo, peca con la mente, pero peca. Que ninguno de nosotros puede venir a decir aquí es que yo soy san santo. No, nada de eso de san santo. Ni santo es ningún santo. Vaya, pregúntele al presidente a ver si él es santo. Él dice santo, pero de apellido. ¿Por qué? Porque el que no peca con el cuerpo, peca con la mente, pero peca. ¿O no? Ustedes saben que no pueden decir lo contrario porque esa es la realidad. Pero ¿sabe quién está viendo todo eso? Dios. Dios está viendo a la persona, que la persona está mirando a la muchacha y que la desnudó con la mente. Entonces Dios dice, uy, ahora te condeno. No. La sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. Porque Dios sabe que ese es un hombre. Si se le fue a David, que era David, a David se le fue y se le fue. ¿Y Dios no condenó a David? ¿Lo condenó? No. Porque era un hombre conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. O sea que era un hombre que reconocía que él era un hombre que cometía ¿qué? Pecado. Pero hay gente que dice, no, es que ellos creen que nunca pecan. ¿Cómo que nunca pecamos? Vuelvo y le repito, el que no peca con el cuerpo, peca con la mente. Es decir, el que no tiene dinga, tiene mandinga, pero algo tiene. Pero sigamos, que Dios no nos está condenando. Él quiere cambiarnos. Dios es grande. Para siempre su misericordia. Alabe lo que Él vive. ¿Dónde tenemos la carnalidad? La carnalidad la tenemos en el alma. Libro de Gálatas dice así. Gálatas capítulo 5. Dice así. Libro de Gálatas capítulo 5. Dice así. Versículo 16. La naturaleza pecaminosa, es decir, la carnal, y la naturaleza espiritual. ¿Cierto? ¿Dice allí o no? Lo que estoy diciendo es esto, versículo 16, capítulo 5 del libro Gálatas. Lo que estoy diciendo es esto. Vivan sus vidas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. ¿A eso cómo se le llama? Carnalidad. No harán lo que su vieja naturaleza quiere. A eso es lo que se le llama carnalidad. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario a lo que quiere ¿quién? El Espíritu. Y lo que quiere el Espíritu es contrario a lo que quiere la ¿qué? La vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque muchas veces lo que tenemos en la mente parece buena intención, pero de todas formas es carnalidad porque no es conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Pero si son guiados por el Espíritu Santo,
entonces no están en sometimiento al sistema que resulta de pervertir la ley en legalismo. O sea, legalismo es carnalidad, porque el legalismo pervierte la palabra de Dios y la persona ya piensa que Dios lo acepta porque es bueno, porque hace buenas obras, porque es buena persona. No, no se trata de eso. Dios no te acepta porque seas bueno. Dios no te acepta porque seas buena gente. No, no. Dios también acepta al más malo de todos los malos. Porque Cristo Jesús dijo, yo no he venido a buscar a gente buena. Yo vine a buscar ¿qué? A gente mala que se arrepientan para yo poder transformarlos. Eso fue lo que él dijo. Es eso. Entonces no se trata de eso, porque la carnalidad también consiste en uno creer que uno es bueno y es carnalidad. Entonces la persona dice, no, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no mato, es que yo no robo. Entonces la persona cree que es buena. Eso es carnalidad. El espiritual sabe que él no es bueno, pero que hay un Dios todopoderoso que lo ama y que Dios quiere, ese Dios todopoderoso quiere que la persona se sujete a él. Para ese Dios todopoderoso hacer una obra de transformación en el alma de esa persona. Entonces esa persona entiende, Dios quiere transformarme, quitar cosas dentro de mí que no están bien y colocar en mí cosas correctas como Él quiere. Eso es lo que la persona entiende. Ese es que es una persona espiritual. Porque entonces la persona espiritual sabe que necesita cambios. Sabe que no es una persona 100% a lo que Dios quiere. Entonces que necesita a Dios. La persona espiritual sabe que su necesidad de Dios. La persona carnal cree que no necesita a Dios. Por eso es que Dios quiere que seamos espirituales, es por eso. No que seamos espirituales porque ser espiritual significa que no pecamos. No. Ser espiritual significa que queremos tener una comunión con Dios, que queremos aprender a hacer las cosas como Dios dice, entonces nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están en sometimiento al sistema que resulta de pervertir la ley en el legalismo, o sea, en creernos que somos buenos. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de droga, ocultismo, esoterismo, brujería, hechicería, enemistades, malas palabras, odios, rencores, resentimiento, falta de perdón, ira, celo, ambición egoísta, amor al dinero, divisiones, intrigas, envidias, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque esas cosas le cogen a las personas tanta ventaja que ya impiden que la persona regrese a tener una ¿qué? Una verdadera relación con Dios. Es eso. Estas cosas le cogen a la persona. Mire, hay personas que son tomadores de trago. Dios quiso resolver ese problema. Y el trago le tomó tanta ventaja que la persona dañó su matrimonio. Mire lo que está pasando con los que toman trago y manejan. Matándose ellos y matando a los demás. ¿Lo ve? Desde muchachos haciendo eso. Esa es carnalidad. ¿No está destruyendo eso al mundo? Por ejemplo, este muchacho Salamanca. ¿No ve cómo se destruye la vida? ¿O no? Entonces Dios, cuando Dios va y le dice a las personas, no, no hagas eso. Porque lo primero que Dios hizo cuando Él me llamó fue que me quitó la ansiedad de tomar trago, porque yo tomaba trago. Y eso se me fue y se me fue y se fue. Entonces, yo nunca más volví a tomar trago. Y me pusieron la copa allí, esa era una prueba. Entonces yo voy caminando una vez
Y un tipo que yo ni siquiera estaba en esa fiesta porque yo iba pasando para mi casa, invitándome a la fiesta. Yo, pero ¿cómo me invitan a la fiesta si voy pasando para mi casa? Si este ni me conoce. Y tenía una tremenda botella completa de ron viejo de Caldas. Todo lo vuelve rumba, dice la gente. Entonces el hombre saca su botella de ron y me la ofrece prácticamente entera. Usted sabe quién estaba haciendo eso, ¿no? Entonces yo le digo al hombre, yo no tomo trago. Y el hombre, ¿sabe qué me dice? Si no tomaste, lo echo encima. Pero si no me conoce, un hombre que no me conoce y me dice eso, si no te tomaste este trago, o sea, me está obligando a tomar trago. Entonces yo le digo, no me tomo ese trago. Tomate el trago, le digo, en el nombre de Jesucristo. Y me dice, ¿cómo? ¿Usted es de? Sí, yo soy de. Alabe lo que él vive. Y me dijo, entonces no. Y guardó su botella y yo seguí mi camino. Eso es un examen, eso es una prueba. Tengo voluntad propia. Como tengo voluntad propia, no estoy obligado a tomarme el trago, ¿entiende? ¿Por qué? Porque tengo voluntad propia. Usted puede ejercer su voluntad de dos formas. Conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que usted quiera. Es su voluntad. Pero usted es el que debe tomar la ¿qué? La decisión, porque usted tiene voluntad propia. Esa es que es la voluntad. La voluntad es capacidad de ¿qué? De tomar uno sus ¿qué? Sus propias decisiones. ¿Cristo las tomaba? Sí. Lo que pasa es que él sabía que la mejor decisión, ¿cuál era? Hacer lo que Dios decía. Y eso es lo que usted tiene que tener en claro. Tenga en claro siempre, la mejor decisión es hacer la voluntad del Padre. Bueno, para terminar este asunto, en el libro de Efesios, ahí mismo en el libro de Efesios, en el libro de Efesios dice así, libro de Efesios, capítulo 4, sí, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice, permanezcan renovándose la qué, la mente, la manera de pensar. Por lo tanto yo digo, en verdad, en unión con el soberano, insisto en esto, ya no vivan como paganos en su forma estéril de pensar. O sea que uno la carnalidad la tiene ¿dónde? En el pensamiento, en la mente. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y han sido alejados de la vida de Dios por la ignorancia en ellos, a su vez viene de resistir la voluntad de Elohim. O sea, la gente es ignorante porque la gente resiste la voluntad de Dios. O sea, no quieren someterse a la ¿qué? A la voluntad de Dios. Cuando usted quiere aprender a hacer la voluntad de Dios, más temprano que tarde, las cosas van a ponerse a su favor. ¿Entiende? Usted de pronto piensa, bueno, las cosas en mi vida están apretadas, esto está apretado. ¿Qué hago? No tiene que ir donde el brujo, no tiene que echarse agua, no tiene que pensar que está salado, nada de eso. Simplemente piense esto. Las cosas de mi vida empezarán a mejorar en cuanto yo comience a hacer la ¿qué? La voluntad del Padre. En cuanto comenzás a hacer la voluntad del Padre, todo comienza a mejorar. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Versículo 19. Han perdido todo su sentido, se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza y siempre avariciosos por más, pero esto no es la lección que aprendieron del Señor Jesucristo. Si realmente le escucharon a Él y fueron instruidos acerca de Él, entonces aprendieron que lo que hay en Jesús es verdad. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos. Esa es que es la carnalidad. Eso es que es. Se tienen que despojar. Uno mismo tiene que tomar la decisión de ¿qué? De despojarse. Y se vistan con la nueva
naturaleza creada para ser semejante a Dios. No que somos Dios, sino que esa naturaleza es que vamos a aprender a hacer las cosas como ¿qué? Como Dios quiere. Y se expresa así en justicia y apartamiento que emanan de la verdad. Por tanto, despojándose de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo, porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro como miembro de un cuerpo. Se pueden enojar, pero no pequen. Es decir, no dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Por ejemplo, una mujer se enojó con su marido esta mañana. El día va corriendo. Entonces, antes de que llegue la noche, ellos deben resolver ese problema. Y eso debe terminar allí. Y eso no solamente debe pasar con el hombre y la mujer, sino que eso debe pasar entre nosotros. Si nosotros somos espirituales, las diferencias entre nosotros debemos resolverlas en el nombre de Cristo Jesús. Y hablar entre nosotros y resolver eso. No salir por allá a hablar mal del otro, porque eso es carnalidad. No comenzar a formar un bochinche, no comenzar a decirle al uno, pero mira, a mí no me gusta esto, pero mira cómo hace eso. No, porque la persona que está haciendo eso está demostrando que es un gran carnal. Porque si fuera espiritual, no haría eso. Vendría, hablaría con la persona personalmente y resolvería eso. Eso fue lo que Dios le enseñó a Jacob. Jacob era un hombre de Dios, porque Jacob toda la vida vivió en Suca. ¿Usted sabe lo que es una Suca? Una Suca es una tienda donde Cristo Jesús nació. Él no nació en un pesebre, él nació en una Suca. Y nació entre septiembre y octubre. Entonces la Suca significa que esa persona tiene una relación con Dios. Por eso usted lee en la Biblia que Jacob, Esaú, él andaba en su monte, ¿se acuerda? Y él era cazador y él andaba en su monte, pero Jacob no andaba en el monte, Jacob siempre estaba en la tienda. Y estar en la tienda significa, usted ha visto los árabes que colocan un toldo, esa es una tienda, esa es una azúcar. Cristo Jesús nació en una azúcar que no era un toldo, pero era una azúcar hecha de ramas que simbolizaban a las personas. Por eso es que le llamaron Dios con nosotros. O sea, las personas teniendo con Cristo Jesús una ¿qué? Una relación íntima. Eso es que es una azúcar. Entonces, Jacob era un hombre de azúcar. O sea, de una relación con Dios. Pero Jacob era el tipo de persona que tienen una relación con Dios, pero son carnales. Entonces, Jacob todo lo resolvía a la manera de Jacob. ¿Cómo él ganó la bendición de su papá? Engañando al hermano, ¿se acuerda? La misma mamá se ofreció para eso. Eso es ser carnal. ¿Acaso Dios no dijo que le iba a dar la bendición a Jacob? ¿O no? Entonces es el tipo de creyente que Dios le dice, sí, te voy a bendecir. Pero como ya Dios le dijo que te voy a bendecir, él no espera cómo es que Dios lo va a bendecir, sino que él comienza a hacer trucos, maromas, y engaños, y patrañas, y presta, y no paga, que Dios me va a bendecir. Entonces comienza a engañar al uno y al otro, que Dios me va a bendecir. Entonces él cree que esa es la forma como Dios lo va a bendecir, haciendo trucos. Dios no es truquero. Pero hay cristianos que son así. Y así era Jacob. Entonces, como Jacob amaba a Dios, pero era truquero, pero amaba a Dios, entonces Dios dice, bueno, yo voy a enseñarle a este hombre que él me ama, yo lo amo, tenemos una relación, pero él es carnal. Y yo quiero que ese hombre aprenda a ser un hombre ¿qué? Un hombre espiritual, o sea, que sepa que yo soy el que lo voy a bendecir. Y para él ser bendecido tiene que esperar mi voluntad. Porque él siempre corría y hacía su negocio como él quería. Y él nunca esperaba a Dios. Entonces Dios lo frenó. Él va para su tierra, porque Dios le dijo, ve para tu tierra. Entonces él en el camino se le presenta el ángel en el Peniel.
El ángel en Peniel no es nada más y nada menos que el mismísimo Jesucristo, que le sale al paso a ese hombre. Entonces, ese hombre tiene un problema con el hermano, ¿cierto? ¿Por qué tiene un problema con el hermano? Precisamente tiene un problema con el hermano porque él, siendo un creyente en Dios y un hombre de Dios, pero era un creyente carnal. Y el creyente carnal se mete en muchos problemas. No ve el problema con el hermano, que el hermano dijo: a este lo voy a matar, porque este robó mi ¿qué? Mi bendición, porque hizo truco. Y era creyente, o no, más creyente que Saúl. Entonces Dios va a resolver ese problema. Entonces Dios quiere que Jacob hable con su hermano y resuelva ese problema. ¿Se acuerda? Pero Jacob tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque es carnal. Pero Dios quiere que él hable con Esaú. Entonces, antes de que él vaya y hable con Esaú, entonces Dios quiere tener un encuentro con este hombre. Entonces Dios mismo se le va a presentar a este hombre. O sea, cuando Dios quiere, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero es que sos carnal. Estás haciendo las cosas a tu manera y te vas a meter en problemas. Entonces Dios dice: para yo quitarle esa situación, yo mismo me le voy a presentar, la voy a coger, lo voy a encuellar y lo voy a tirar al piso yo mismo. Y le voy a enseñar que las cosas se hacen como yo diga. Entonces Dios le salió al paso. Como era un carnal, ¿qué hizo el hombre? Comenzó a pelear con Dios. ¿Acaso no hacen muchos eso? Pero Dios, pero mira esto, mira lo que me pasó, di que me vas a bendecir, mira hace cuánto tiempo estoy esperando, y comienza la persona a pelear con Dios. ¿Sabe que Dios así se le presenta? Lo coge, lo levanta y lo azota. Te estoy diciendo que tenés que esperar en mí, que aprendas a hacer las cosas como yo te diga. Tienes que pelear con la persona. Por eso es que Dios pelea con nosotros. ¿Con qué propósito lo hace? Lo hace con el propósito de que usted entienda que tiene que aprender a moverse bajo la voluntad de Yahweh. Entonces dice, capítulo 32 Génesis, versículo 23. ¿Cuál es el título? Jacob lucha con el varón en Peniel, ¿o no? El varón es Cristo Jesús. ¿Por qué pelea este hombre con Cristo Jesús? De la única forma, ¿se acuerda que cómo empezamos? No contenderá mi espíritu ¿con quién? Para siempre. ¿Por qué contiende el Espíritu Santo con uno? ¿Por qué? Porque es carnal. Siempre, si somos carnales, Dios va a pelear con vos. Si sos carnal, Dios se te va a presentar, vas a pelear con Dios. Y lo hace para hacerte un bien. Entonces dice, esa noche se levantó, versículo 23, y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 sirvientas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabó. Vado es la parte más seca de un río, se le llama vado. Y cuando los tomó, versículo 24, capítulo 32, libro de Génesis, y les hizo cruzar la corriente, envió del otro lado todas sus posesiones. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ese hombre era Cristo Jesús. Luchó con él. Así es que pelea Dios con nosotros si vamos a seguir siendo ¿qué? Siendo carnales. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, ¿por qué no podía vencerlo? Porque era un grandísimo carnal. ¿Qué hago yo con este hombre? Dijo Dios. Con este hombre lo que voy a hacer es y ¡tum! Porque no puede más. Dios dice, pero ¿qué voy a hacer con esta mujer? ¿Qué voy a hacer con este hombre? Está peleando conmigo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carnal. Entonces, cuando uno es carnal, pelea con Dios. Entonces, a Dios no le toca más que darnos pata. Entonces, Dios dice, ¡tum! Tenga, y lo tira al piso. Le dice, asiéntate. Quieto, quédate quieto. Te he dicho que te aquietes, le dice Dios a uno, y lo aquieta. Usted no vea más de un cristiano que se cayó, que andan como la pantera rosa, con la pata así, llena de yeso. ¿Se acuerda? Entonces, uno dice, ¿pero cómo? Y empiezan a sucederle una serie de situaciones
Dios está peleando con esa persona. Y muchas veces pensamos que el diablo no es el diablo. Muchas veces es Dios. Dios está peleando con uno y lo encuella y le dice, ¿hasta cuándo? Ya, basta. Empieza a hacer las cosas como te estoy diciendo que ¿qué? Que las haga. Entonces dice, cuando el hombre vio que no podía vencerlo, ¿por qué no podía vencerlo? Porque que era carnal. Tocó la coyuntura superior del muslo. Entonces le dio aquí para que el hombre ¿qué? Se cayera, que el hombre comenzara ¿qué? A chunquear. Entonces Dios lo pone a uno a chunquear. Entonces dice, de modo que Jacob se dislocó la cadera en su forcejeo con el hombre. Entonces este dijo, déjame ir, pues ya ha amanecido. Y él dijo, no le enviaré a menos que me bendigas. Entonces mire, quiere que Dios lo bendiga, ¿cierto? Pero no deja de ser un hombre ¿qué? Carnal. Entonces, si quiere que Dios lo bendiga, tiene que aprender a ser un ¿qué? Una persona espiritual. Entonces, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob. Él dijo, ya no se dirá que tu nombre es Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y con los hombres y has vencido. ¿Cómo es que uno pelea con Dios y con los hombres y vence? Para usted aprender a ser espiritual, usted tiene que aprender, y usted pelea con Dios y pelea con los hombres. Usted se monta en su carro. Entonces se le cruzó a alguien. ¿Qué? ¿Que este hijo de tanta? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Que no me viste o qué? Y es creyente. Entonces Dios comienza a hablarle. Uy, pero no dices que sos creyente. Y acabó de salir de la congregación. Y ahí en ese cruce, ahí empezó. ¿Te recuerdo a la que te parió o no? Y es creyente. Porque es un creyente carnal, ¿o no? Entonces Dios le ve la postura, oiga, pero apenas salió de la congregación y ya está recordándole la madre a los demás, pero ¿quién es este? Entonces Dios se cansa de esa situación y dice, no, yo a este hombre, a esta mujer, le tengo que salir al paso y Dios se te va a enfrentar. Y comienza a pelear con vos. Y tú estás peleando con Dios y con los hombres. ¿No ves que por donde salís? Entonces por donde salís, alguien te pisa el callo. Oye, pero que no había otro callo que pisar o qué. Y es creyente. ¿O no? Y donde asomás te tratan mal. Y empieza la pelea tuya con esa gente. Estás peleando con Dios y con los hombres, ¿o no? Pero ¿cómo es que vences? De la única forma que eso se acabe es que comenzás a ser una persona ¿qué? Espiritual. Entonces, cuando tú entiendes, no, eso no puede ser así. Yo tengo que aprender a ser una persona ¿qué? Espiritual. Cuando tú entiendes que tenés que ser espiritual, entonces toda esa pelea con Dios y con los hombres comienza a acabarse. Todo se va acabando. ¿Por qué ya no peleas? Porque sos espiritual, o sea, ya venciste la ¿qué? La carnalidad. Se te atraviesa una persona y tú dices, tú paras tu carro, pase tranquilo. Viene la moto, pase señora moto. Viene la otra por acá, pase, porque cuando usted va en su carro, moto por aquí, moto por allá, gente por acá, gente por acá. Entonces usted, tranquilo, usted disminuye la velocidad, pase, mundo, yo voy atrás. Usted ya anda sabroso, anda tranquilo. Porque usted ya venció. ¿Ya venció la qué? La carnalidad. Usted ya no se enoja. Usted ya no pelea con nadie. Porque usted ya aprendió cómo es que es la cosa. Aprendió a pelear con Dios y con los hombres y ¿qué? Y venció. De eso es que se trata. Alabe lo que él vive. Porque hay unos que piensan que vencer es, entonces ahora le doy puño y patada y venzo. No, no se trata de eso. Se trata que uno tiene que vencer su propio yo, su propia carnalidad. Esto va para todos nosotros. Dios nos hizo a nosotros. Mire, aquí hay gente de todas las razas y de todas las edades. Los niños están allá, acá hay jóvenes, hay personas más mayores, pero Dios nos ama a todos. Y esta palabra que Dios da es para todos nosotros.
Y Dios quiere, pues, bendecirnos. Eso no es una cosa nueva. Que alguien le diga a uno que Dios quiere bendecirlo, eso no es la última profecía. Y que te voy a decir una profecía. Dios quiere bendecirte, por favor. Si eso está en la Biblia desde Génesis 1:1. ¿Y bendijo Dios al hombre o no? ¿Siempre Dios nos ha bendecido o no? ¿Nos quiere bendecir? Sí, claro, Él siempre nos ha querido bendecir. ¿Qué profecía es esa? Esa la dijo Dios hace rato. Entonces, Dios te quiere bendecir. ¡Pacte! ¿Así? ¿A mí o a vos? ¿A quién quiere bendecir? Le dice usted al predicador, ¿a quién quiere bendecir Dios? ¿A mí o a vos? Porque vos sos el del pacto, no yo. ¿O no? Si no fuera por Dios no estaríamos. Dios nos ama grandemente. Y yo he aprendido lo siguiente, miren. Parémonos, ¿no se quieren parar? ¿No se quieren ir? Eso está bien. Miren, yo estuve pensando en un tiempo en que, bueno, que venga Cristo Jesús, yo me quedo aquí. Me quedo disfrutando. No hay tal cosa, no es así. No es así. Eso es lo que uno piensa. Pero Dios me ha enseñado lo siguiente. ¿Pero qué va a disfrutar usted? Si después de que Cristo Jesús venga, el mundo entra en dolores de parto. Entonces, ¿qué va usted a disfrutar? Usted no va a disfrutar nada. Usted va a correr para arriba y a correr para abajo. El mayor disfrute, en este momento, disfrútela ahora. Ahora tiene tiempo. Si usted se quiere casar, cásese bajo la voluntad de Dios. Si va a viajar, viaje bajo la voluntad de Dios. Si va a comprar algo, cómprelo bajo la voluntad de Dios. Pero hágalo ahora, hágalo ahora. Porque Dios le está dando a usted un tiempo para que usted disfrute. Porque Dios nos hizo para que la vida de nosotros fuera un gozo, ¿o no? Fuera un gusto, fuera un disfrute. Pero sépase que si Cristo Jesús viene y usted se va con Él, ese disfrute es mayor que si se queda. Porque el mayor disfrute de nosotros todavía no ha llegado. Por más que usted goce aquí en la tierra, usted gozará con Cristo Jesús inmensamente por los siglos de los siglos de los siglos. Usted ni se imagina todo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero Él quiere bendecirnos ahora, antes de que Cristo Jesús venga. Y bienvenida sea esa bendición. Y que los cielos se abran a favor suyo. Y que Dios le dé salud. Porque yo he aprendido, ya sé lo que es la salud. Porque cuando usted vive un problema en carne propia y Dios le saca a usted del problema y usted realmente ama a Dios, usted se vuelve una persona muy agradecida con Dios. En este momento yo soy de los mortales más agradecidos con Dios por la salud, porque Dios es el que lo sana a uno. Y me ha enseñado que la salud es un regalo de Dios. Porque hay personas que tienen dinero, pero no tienen salud. Y nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos da la salud. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y fuera de la salud, también nos da las cosas materiales en abundancia para que las disfrutemos. No significa que tenés que tener millones de dólares. No, no hay necesidad. Dios te va proveyendo y tú disfrutas. Y Él te provee y tú disfrutas. Y Él te provee, y como tú no eres una persona amante del dinero, amante del billete, tú dices lo que dijo David: Señor, ¿qué te doy si todo es tuyo? De lo recibido de tu mano te damos, y tú participas de la obra sin que te pongan un revólver. Como decía mi amigo, levanten la mano. No, ustedes no, tranquilo. Es un chiste que decía mi amigo, que decía el predicador: levanten las manos. Entonces, cuando todo el mundo levantaba la mano, sacaba un revólver: quieto, este es un atraco, entreguen la plata que tienen. ¿Qué es eso? Porque así parece que hacen muchos en este momento. No, cuando uno ama a Dios, uno sabe que Dios es el que provee a uno. ¿De qué te provee? De todo. El cuerpo que tenés, ¿quién te lo dio? La mente que tenés, ¿quién te lo dio? La inteligencia que tenés, ¿quién te lo dio? El alma que tenés, ¿quién te lo dio? El espíritu que tenés, ¿quién te lo dio? La salud que tenés, ¿quién te lo dio? Las cosas materiales que tenés, ¿quién te lo dio? Entonces, cuando usted se da cuenta que Dios es el que provee de todo, usted no necesita eso.
No necesita que le estén hablando de plata. Porque usted tiene un corazón agradecido. Usted desde el fondo de su corazón, como es una persona espiritual, usted sabe que hay un Dios todopoderoso que provee y que Él tiene una obra. Entonces usted dice, como yo amo a Dios, yo apoyo su obra. Por eso es que aquí nosotros no tenemos necesidad de pasar media hora hablando de plata. Y todo lo dejamos para lo último. Y un momento le digo a mi esposa, habla y ora por diezmos, ofrendas y primicias. Ya, listo. Dios se encarga del resto. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que Dios bendiga al pueblo. Que Dios bendiga al pueblo. En el nombre de Cristo. Repitamos todos. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Con esa sangre me ha perdonado. Con esa sangre me ha limpiado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Te pido que hagas de mí, de mi familia, las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca jamás.